El concepto de cultura se relaciona con el ser humano y su vida en sociedad. Por eso es importante considerar planteamientos de diversos autores para arribar a una definición de la que ellos plantean. Para Hertz, la cultura está formada por las redes de significados que el hombre ha tejido, por medio de las cuales los seres humanos forman, ordenan, sustentan y dirigen sus vidas. Asimismo, Santos plantea la relación entre cultura, símbolos, interpretación de significados y comportamientos, cuando dice que la cultura está contenida en los mecanismos sociales que orientan los comportamientos de los individuos, que se expresan en interpretaciones comunes, símbolos compartidos y que finalmente demarcan un grupo frente a otro. De igual manera, Adams consideraba que la cultura refleja una capacidad humana para manipular símbolos y dotar de significado a cualquier cosa, para proceder luego a actuar sobre la base de significado. Ante estos autores podemos apreciar la atribución de significado vinculado con la definición de cultura y con la manera de cómo ésta orienta o dirige la vida de las personas que lo comparten. Como se puede observar en estos autores, una de las características relacionadas con la cultura es la producción y atribución de significados. También, de una manera implícita o explícita, se establece que dichas redes de significados permiten interpretaciones comunes que orientan a las prácticas sociales y las formas de actuar de las personas dentro de la sociedad. Entonces, se puede decir que la cultura es el proceso mediante el cual los seres humanos producen, atribuyen, transmiten y se apropian de las redes de significado que les permiten tener interpretaciones comunes, las cuales orientan las prácticas sociales de las personas dentro de una sociedad e insertan en un contexto histórico y social específico. Se puede decir que en el ámbito de los grupos humanos, mediante la cultura se dota de significado, de sentido a la acción conjunta de quienes lo integran. Por lo tanto, Shane plantea que la cultura se compone en tres dimensiones. Número 1, artefactos. Número 2, valores. Número 3, creencias. Los artefactos. En los grupos existen elementos y comportamientos que se pueden observar. Por ejemplo, un artefacto sutil que se puede observar es la manera en que los miembros de un grupo demuestran su estatus. Ahora bien, lo difícil, dice Shane, es descifrar lo que los artefactos significan, cómo se interrelacionan y qué patrones más profundos existen y qué reflejan. En esta dimensión se pueden clasificar los comportamientos habituales que siguen pautas de acciones determinadas por la normatividad. Esto significa, desde la perspectiva de Varela, que no son casuales, sino que por repeticiones habituales son símbolos estandarizados y de ser así se pueden considerar elementos de la cultura. Los valores. Con el fin de profundizar en los elementos que integran la cultura, se hace necesario plantear el significado que tienen estos. En el diccionario de sociología se entiende por valor la cualidad de un objeto determinado que le hace de interés para un individuo o grupo determinado. En esta definición se percibe como valor que se confiere a algo y radica en el significado que tiene por las personas que lo comparten. Más aún, es importante añadir que el valor se refiere a una abstracción de la realidad, lo cual se encuentra presente cuando el mismo diccionario se incluye que un valor es en estricto sentido una realidad psicológica y no es mesurable. Su realidad se encuentra en la mente humana, no en el objeto externo mismo. De manera que el valor que le confiere a un hecho, a una situación o a un objeto radica en el significado que tienen las personas o para los grupos. Para Shea, los valores articulan explícitamente la función normativa o moral a través de la cual se guían los miembros de un grupo respecto a las formas en cómo deben manejar ciertas situaciones clave. Entre ellos se trazan los comportamientos que se considera el deber ser. Las suposiciones o creencias. Las suposiciones también constituyen un elemento de la cultura. Estas se dan cuando aceptan como verdadera alguna proposición determinada. Tal aceptación es, en esencia, intelectual, aun cuando puedan estar coloreadas en gran medida por las emociones.
Las suposiciones son propósitos cuyos significados se comparten por los miembros del grupo. Estas generan en el individuo una actividad mental que pueden servir de base en la acción voluntaria y expresarse de acuerdo con las creencias que se comparten en la cultura a la que pertenece. En este sentido se toma la noción de creencias proporcionadas Diels, Hallbum y Smith, para quienes éstas representan uno de los marcos de referencia más amplios para el análisis del comportamiento. Ellos consideran que cuando una persona realmente cree algo, se comportará de un modo congruente con esa creencia.